En el capítulo anterior estuvimos estudiando sobre la necesidad que el hombre tiene de justicia y vimos que el hombre no puede producirla y tampoco retenerla. Concluimos que justicia era igual a Jesús y Jesús era igual a justicia. Por lo tanto, si tenías a Jesús, tenías la justicia. ¿Qué podemos decir sobre el proceso de cómo somos justificados o cómo somos salvos? ¿Es algo basado primariamente en la conducta o se basa esencialmente en una relación? Esta es la idea fundamental para comprender y experimentar la salvación únicamente por la fe. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe a fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Romanos 1, 16 y 17. La Biblia nos dice que la justicia de Dios demandaba que el pecado fuera castigado y la muerte eterna. Pero Dios, en su infinito amor y sabiduría, proveyó lo que su justicia exigía. Y vemos la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Envió a su Hijo a morir como sustituto por los pecadores, pagando plenamente la pena. Ahora, por cuanto sus justas demandas han quedado plenamente satisfechas, Dios puede con justicia salvar a todos aquellos que se acogen a la obra de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21. Muchos, durante años y hasta el día de hoy, han tratado de realizar ciertos actos para alcanzar la justicia. Satanás ha tratado de distorsionar el plan de la salvación y se ha malentendido cómo el hombre puede ser justificado delante de Dios. Así, se han ideado muchísimos métodos para alcanzar la perfección y la justicia. Sentimos tristeza por el hindú que se acuesta en una cama de clavos en busca de perfección. Sentimos tristeza por nuestros hermanos de Filipinas que creen que crucificándose alcanzan un estado mayor de justicia. Sentimos tristeza por aquellos que se autoflagelan o caminan largas distancias de kilómetros para ir a un lugar sagrado y la última parte incluso lo hacen de rodillas, creyendo que eso los habilita para ganarse el favor de Dios. Sentimos tristeza por nuestros hermanos judíos que creen que llorando y suplicando en el muro de los lamentos alcanzarán el perdón divino, siendo que el Mesías ya ha venido. Sentimos tristeza por aquellos que son moralmente correctos, que intentan hacer obras buenas como base para alcanzar el cielo. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Romanos 3, 28. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Gálatas 2:16. Un ejemplo muy claro sobre esto lo encontramos en el Edén. Después que el hombre pecó, nos lo presenta a Dios andando en el huerto y buscando al hombre pecador. En Génesis 3:6 nos dice, ¿dónde estás tú? Dios estaba llamando y buscando a Adán. Esta es una imagen muy conmovedora acerca de Dios, porque Adán merecía el castigo, pero Dios no lo abandona, sino que lo ama y desea salvarlo. Allí en el Edén comenzó el evangelio de las hojas de higuera. Adán y Eva creían que por sí mismos podrían cubrir su desnudez y su vergüenza. Creían que por sus propias obras podían ser justos delante de Dios. Pero había un problema. Adán no comprendía plenamente lo que había hecho, ni los resultados de su desobediencia. Dios le había dicho que el pecado significaba la muerte. En Génesis 2:17 dice, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Adán no había visto jamás la muerte ni comprendía qué significaba. Pero alguien debía pagar el precio del pecado.
Y para que Adán y Eva pudieran comprender la naturaleza, la enormidad, la gravedad del pecado, Dios los vistió de las ropas de pieles de corderos que ellos mismos tenían que sacrificar. Al mirar la muerte por primera vez, ellos quedaron profundamente impactados e impresionados por el carácter odioso del pecado. Allí estaba la víctima que había sido su sustituto, que representaba al Cordero de Dios que iba a morir en la cruz del Calvario. Puedo imaginarme a Adán en ese momento al ver el Cordero desangrándose, pensando: ¿volverá a vivir? ¿Volverá a andar? ¿Volverá a jugar? Y de repente, aquello que no comprendía cobró un significado profundo en su vida. A menos que ese Cordero muriese en su lugar, él tendría que morir igual, sin Dios, sin esperanza y sin futuro. A pesar del triste cuadro que vemos en el Edén, también podemos contemplar un hermoso cuadro de amor. Vemos a Dios proveyendo para sus hijos una ropa distinta a la que ellos habían confeccionado. Y esto presenta el hermoso cuidado de Dios para con sus hijos y la tierna consideración hacia ellos. Si bien debe apartarlos del Edén, han de llevarse consigo mismos las prendas de su amor en su propio cuerpo. Desde ese momento, las pieles con que ellos estaban vestidos tomó un nuevo significado. Desde entonces, la piel con la cual estaban revestidos les recordaba su pecado, pero aún más y algo mucho más hermoso, la salvación de su pecado. Eso representa el proceso de la justificación por la fe. El culpable merece morir y pagar por su pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero también añade que la dádiva de Dios es vida eterna. Los méritos de Cristo son imputados al pecador arrepentido que va a los pies de Jesús, humillado, odiando su propio pecado, su propia vida de pecado, y va a Jesús en busca del Salvador que tanto necesita. Allí, a los pies de Jesús, recibe una vida nueva y da los pasos que Jesús mismo dio para poder recibir el mayor milagro, el milagro de la justificación por la fe. Hoy Dios te está llamando y te está haciendo una oferta. Quiere cubrir tu desnudez y vergüenza. Hoy, de forma gratuita, Él te ofrece su manto de justicia tejido en el telar del cielo. ¿Y las obras y mi conducta? Bueno, no te pierdas el próximo capítulo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.